Ya, perfecto. Ahí estás viendo. Sí. Ya. A ver, parto con lo de probabilidad condicional. No sé si podríamos partir con un ejemplo, Ujú. ¿ya? Para ver la aplicación inmediatamente y después hablar un poco más acerca de... ¿Me escuchas bien, cierto? Sí. Sí, te escucho perfecto. Ya. Y a partir del ejemplo, extraer la fórmula general, ¿ya? Ok. Entonces, bueno, el ejemplo consiste en lo siguiente. Es un caso de estudio médico. Hay una terapia que se le da a algunos pacientes con enfermedades cardíacas. Ya. La terapia, te voy a poner acá el nombre, se llama Digitalis. Digitalis. ¿Ya? Y resulta beneficiosa para pacientes que han tenido algún problema cardíaco. Pero la sustancia esta Digitalis, Ujú. si es que está en altas concentraciones, puede producir problemas también. ¿Ya? Ya. Y puede generar una intoxicación que puede ser tan seria como la enfermedad inicial. ¿Ya? Entonces lo que se propone es investigar cuál es la concentración de digitalis en la sangre. ¿Ya? Hay pacientes, por ejemplo, a los cuales les sale un- una concentración alta de digitalis, pero sin embargo que no tienen una enfermedad que pueda ser considerada peligrosa. ¿Ya? O sea, son tolerantes a una alta concentración de digitalis, ¿ya? Ya, A perfecto. pesar de que no están enfermos. ¿Ya? Y otros, por ejemplo, pueden tener el examen puede salirles que tiene una baja concentración de digitalis, a pesar de que igual están enfermos de esta enfermedad que podríamos llamarle digitaliasis, ¿ya? Entonces, Ya. hay gente que tiene en la concentración les aparece alta digitalis, pero no tienen digitaliasis, ¿ya? Y también puede darse lo contrario, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces voy a poner acá em, las definiciones para que em, tengamos claro cuáles son los casos que nos interesa estudiar. Entonces voy a llamarle temas, ¿sí? ¿Ya? Esto es alta concentración. ¿Ya? Esto es el examen, ¿ya? Tú le haces un Ujú. examen, es como un examen de sangre, ¿ya? ¿Ya? Y el examen de sangre encuentra que el paciente tiene alta Ujú. concentración de digitalis. ¿Ok? Esto es lo que se llama también un test que da positivo, ¿no? Ujú. Sí, como el test de doping de Ah, los claro. futbolistas, ¿sí? Test positivo. ¿Ya? Ya. Ahora que el test de positivo no quiere decir que esté necesariamente enfermo, ¿verdad? Porque los Ujú. test también pueden fallar, hay rangos no, eh, donde no son totalmente confiables. ¿Ya? Lo mismo T menos entonces sería baja concentración, ¿cierto? Ujú. Ya. Baja concentración, no decimos nada acerca de si está enfermo o no, pero lo único que estamos diciendo con esta nomenclatura que nos estamos dando es que hay una baja concentración. ¿Ya? O sea, sería un test que da negativo. ¿Sí? Ya. Test que da negativo. ¿Ya? Y dos últimas definiciones, de más, ¿sí? Quiere decir que el paciente sufre de intoxicación por digitalis. ¿Ya? Está intoxicado, está enfermo de digitaliasis. ¿Ya? O sea, de más quiere decir que hay toxicidad. Hay toxicidad, o si tú quieres, paciente enfermo. ¿Ya? ¿Ya? Y de menos, lo contrario a lo anterior, ¿verdad? No hay toxicidad. ¿Ya? Paciente sano. ¿Ya? Entonces, estas son las definiciones
con las que vamos a trabajar Ujú. y podemos hacer una tabla para entender mejor la situación. Hay un conjunto de datos que se recolectan asociados a este estudio. ¿Ya? Te voy a dar acá estos datos. ¿Ya? Entonces es una tabla de doble entrada, de más, de menos, aquí el total, total, acá tienes T más y T menos. ¿Ya? Y aquí hay un total también, total. ¿Ya? Entonces acá hay 25. Esto quiere decir que son los pacientes para los cuales el test salió positivo y efectivamente están enfermos, ¿cierto? Son 25 sujetos, ¿ya? Eso Ya, es lo que perfecto. representa esa posición de ahí, ¿ya? Ujú. Acá 14, ¿sí? O sea, el test da positivo, pero en realidad están sanos, entonces es como un falso positivo, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Por acá hay 18, ¿sí? ¿Qué sería esto? Pacientes para los cuales el test dio negativo, ¿ya? Pero sin embargo que estaban enfermos, ¿ya? ¿Ya? Entonces es un falso negativo, ¿verdad? Porque el test, si hubiera sido perfecto, habría dicho que estaban efectivamente, o sea, si hubiera sido perfecto, hubiera dicho el test que los pacientes tenían una concentración alta, ¿ya? Y sin embargo nos dio una concentración baja. Y por acá 78, ¿cierto? Aquí el test efectivamente le está chuntando, ¿verdad? Porque da que la concentración es baja y al mismo tiempo los pacientes esos están sanos, ¿cierto? El Sí. test dice T menos y sabemos que esos pacientes están sanos. O sea, ahí está. Como en estos dos casos el test funciona bien, ¿verdad? ¿Cierto? Representa lo que realmente ocurre. ¿Ya? Acá pongo 39 que representa simplemente la suma de los pacientes para los cuales el test da positivo, ¿verdad? 25 más 14. ¿Ya? Y acá 96, que es 18 más 78, ¿ya? El número de pacientes para los cuales da el test negativo. Eh, por acá 43, esto representa a los pacientes que están enfermos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Claro, porque entre los pacientes enfermos puedes tener aquellos a los cuales el test dio positivo y negativo, ¿verdad? ¿Cierto? Pueden salir desde esos dos grupos esos pacientes enfermos. Y los pacientes sanos también pueden, hay como dos grupos, ¿verdad? Los pacientes sanos para los cuales el test dio positivo y para los cuales el test dio negativo. ¿Ya? Y estos son 92. ¿Ya? Y acá finalmente es el total de pacientes, ¿no? ¿Sí? 43 más 92 o 39 más 96, que es 135. El total de pacientes bajo estudio. Sí, ¿Ya? perfecto. Esa es la situación entonces. ¿Ya? ¿Ya? Entonces esta misma tabla la puedo dar con probabilidades en vez de frecuencias absolutas. Ujú. Entonces, por ejemplo, esto de acá me queda 0,185. ¿Ya? Esto de acá es 0,104. Esto de acá es 0,133. Y este es 0,578. ¿Ya? Esto de acá es 0,289. Ujú. Este es 0,711. Esto será 1, ¿cierto? 1.0. Esto es 6,82. Perdón, 0.682. Y este de acá es 0.318. ¿Sí? O sea, lo único que hice acá fue dividir cada uno de estos números por 135, que era el total, ¿no?
¿sí? Ah, ya, perfecto. Los números anteriores, ¿ya? Y eso me da la probabilidad. Entonces, por ejemplo, este número de acá, el 0,185, ¿sí? Representa en este grupo como algo así como cuál es la probabilidad de encontrar un paciente que está enfermo y que simultáneamente tiene un test que da positivo, ¿no? ¿Ya? Y eso dice, 0,185. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, también yo podría preguntarme cuál es la probabilidad de, de que tu... Esto es una muestra nomás, pero supongamos que es representativa de un número mayor de personas, más que 135. Entonces yo, por ejemplo, podría preguntarme cuál es la probabilidad de que el test de Digitalis dé positivo, ¿ya? Entonces, de que el test de Digitalis dé positivo sería 0,289, ¿no? Porque te puede dar positivo si estás enfermo, o sea, esos 185, y también si estás sano, ¿no? Claro. 0,104. Y eso en total te da 0,289, ¿ya? Entonces, esto de acá sería 0,289, ¿ya? Sí, ¿y cuál sería la probabilidad de estar enfermo? A ver si queda clara entonces esta tabla para ti. La probabilidad de estar enfermo, 0,318, ¿no? Exactamente. Ah, perfecto. 0,318. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasaría si el doctor que está haciendo este estudio em, sabe que el test da positivo? ¿Ya? O sea, la información que él recibe es que para un determinado paciente, ¿ya? Está completamente seguro de que el test da positivo. No sabe si está enfermo o no, pero sí Ujú. sabe que el test le dio positivo. Es decir, que hay una alta concentración de digitales, ¿ya? Entonces la pregunta que él se puede hacer entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente esté enfermo? ¿Ya? No sé, dada esa información. ¿Ya? Entonces, la pregunta que él se puede hacer en términos de lenguaje de probabilidades es ¿cuál es la probabilidad que esté enfermo dado que, ¿cierto? Y esa es la frasecita que vas a estar o que escuchas a cada rato cuando hablan de probabilidad condicional, ¿verdad? Ujú, ¿Sí? sí, ¿Ya? Como preguntémonos entonces lo siguiente, probabilidad, o lo noto así, P de que esté enfermo, ¿ya? Probabilidad de que un paciente entonces esté enfermo, dado que el examen le da positivo, ¿ya? Porque fíjate, antes de que nos preguntáramos esto, yo me pregunté esto de acá, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente cualquiera perdón, esto de acá? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente cualquiera esté enfermo? Era algo así como la tercera parte, ¿verdad? 0,318. ¿Sí? sí, sí. Pero ahora voy a restringir em, el conjunto en el cual voy a hacer la observación, porque no estoy revisando en todos, sino que solamente en aquellos para los cuales el examen dio positivo, ¿verdad? Ah, Entonces hay una restricción acá, ¿sí? Con el dado que, ¿sí? Aumenté la cantidad de información con la cual estoy trabajando, ¿sí? Porque solamente me estoy fijando en los pacientes que tienen el test positivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esta probabilidad? ¿Ya? ¿Cuál es esa probabilidad condicional? ¿Ya? Entonces, en vez de buscar en los 135 pacientes, lo voy a ver acá, ¿ya? ¿Sí? La probabilidad de estar enfermo, para nosotros era, recuerda, era 43 partido por 135, lo cual nos da 0,318. ¿Ya? Pero ahora sí. sí, voy a restringir solamente, me restringo solamente al conjunto de los temas, ¿sí? El total disminuye, ya no son 135 entre los cuales tengo que mirar, ¿cierto? ¿Ya? Sino que tengo que mirar entre 39, em, eh, 39 casos solamente, ¿no? Sí. Sí, ya. Entonces la probabilidad ahí sería la división de 25 con 39, ¿no? ¿Cierto? Porque hay 25 enfermos de un total de 39, ¿cierto? Porque ya los casos para los cuales
el test da negativo, no me interesan. Ah, perfecto. Se van estos 96, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces, em, reduje el conjunto como el conjunto factible donde voy a estar mirando. Ujú. ¿Ya? Entonces, esto sería 25 partido por 39 y eso igual a 0.64. ¿Ya? Entonces fíjate que podemos comparar el resultado obtenido de la probabilidad de estar enfermo dado que tu test es positivo, compararlo con la probabilidad de estar enfermo así a secas, ¿no? Estar Claro. enfermo así a secas era 0,318. ¿Ya? Ah, pero si además sabes, ¿ya?, que esa persona tiene un test que dio positivo, te da 0,64, o sea, algo así como el doble, ¿no? ¿Ya? Sí. O sea, ¿ya? Entonces aumentaste la probabilidad del doble de estar enfermo por el hecho de saber esa información. ¿Ya? Entonces, una forma equivalente de anotar esto, ¿ya?, es así. La probabilidad entonces de D más dado T más, ¿sí? Lo anotamos así. Es la probabilidad de tener la enfermedad y al mismo tiempo, y recuerda que I está asociado con intersección, Ujú. ¿ya?, de, y que tengas un test positivo partido por los casos totales, ¿sí? Los casos totales que ahora no son 135, sino que son estos 39 casos, ¿ya? O sea, los casos totales son estos donde los pacientes sí tienen una, una concentración alta medida, ¿ya?, para los cuales el test da positivo, ¿ya? Esa es eh, esta es la manera equivalente de representar la probabilidad condicional, ¿sí? Probabilidad de que D dado T más, D más dado T más, ¿sí?, la probabilidad de D más inter T más partido por la probabilidad de T más, ¿sí? Y Ya. básicamente lo que hicimos, ¿verdad? Porque en definitiva lo que yo hice acá, o sea, si quieres revisarlo, ¿cuál sería la No, sí. probabilidad de D más inter T más? Sería 0,185, ¿cierto? Partido por Sí. 2,89, ¿no? ¿Cierto? Esto de acá sería el numerador, ¿no? Sí, Claro. ¿cierto? Probabilidad de que las dos cosas se den simultáneamente. ¿Ya? ¿Ok? A ver, y si nos preguntamos, por ejemplo, también puede ser interesante preguntarnos lo siguiente: ¿y qué pasa si el test da negativo? ¿Ya? ¿Ya? Si el test da negativo, ¿cuál es la probabilidad de no estar enfermo? ¿Ya? Entonces, esto Ya. se anotaría así. ¿Ya? Si sería la probabilidad de no estar enfermo dado que el test da negativo, ¿no? ¿Sí? Eso sería la forma de anotarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería eso? Habría que buscar entonces la probabilidad de la intersección de D menos y T menos, ¿ya?, que en el caso que teníamos acá, ¿sí?, sería este número, ¿no? 0,578, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo voy a anotar así. P de D menos, inter T menos, ¿ya?, y partido por, sería acá, por la probabilidad de que, De T de menos. T menos, ¿cierto? O Claro. sea, sería 0,711. 0,711, exacto. Entonces, 0.578 Mm, sí. partido por 0.711. Y eso da 0.848. ¿Sí? ¿Y cuánto nos había dado la...? No habíamos calculado la probabilidad de estar sano, ¿sí? Sí, bueno, estaba acá, 0,682, ¿no? Sí. Ya, Claro. o sea, en general, la probabilidad de estar sano es 0, para estos pacientes cardíacos. Estamos hablando de estar sano con respecto a digitalis, ¿verdad? Si tiene o no digitaliasis, ¿ya? Ujú. Entonces,
entre estos pacientes cardíacos que están sometidos a este tratamiento con digitalis, ¿sí? Si tú miras en general, ¿ya? Sin ver el examen ni nada, hay un 0,68, o sea, hay un 68%, ¿sí? de probabilidad de estar sano, ¿ya? Pero si además tú cuentas con la información de que el test les dio negativo, ¿sí? Entonces la probabilidad de estar sano sube a 0,848, ¿sí? ¿Ya? Claro. Por el hecho de tener esa información, ¿ya? Em, y bueno, un par más y para terminar, para cerrar esto, ¿cómo sería la lectura de esta probabilidad? Sería ¿Qué me estoy la preguntando? probabilidad de D menos, Sí, Inter, T más. claro, pero la interpretación en términos de este caso de estudio sería la probabilidad de estar sano, ¿cierto? La probabilidad de estar sano, dado una baja concentración, o sea, Mm. una alta concentración. Claro, dado que el test dio positivo, en definitiva, ¿no? Claro. Sí, ya. Entonces, bueno, podemos ocupar directamente nuestra fórmula, ¿cierto? P de menos inter, T más, sí. ¿Y cuánto es eso? De menos inter T más, probabilidad de D menos es 0,104, ¿no? Es- Sí, 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 sí. 0,104. Y acá abajo, probabilidad de T más, 0,289. 0,289. Sí. Y eso da 0,36. Y la última que nos falta es cuál es la probabilidad de estar enfermo, ¿cierto? Dado que el test te sale negativo. O sea, que no encontró enfermedad el test, básicamente, ¿verdad? O sea, sería un test que está dando un falso negativo, ¿no? ¿Sí? O sea, el test te estaría diciendo que estáis sano cuando en realidad estáis enfermo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es esa probabilidad? Claro. ¿Ya? O sea, sería así, de más, inter de menos, y esto partido por probabilidad de menos, ¿no? Sí. ¿Y cuánto nos da eso? De más con T menos, punto 133, Sí. 0,133, T menos y sería probabilidad de T menos, 0,711. 0,711. Sí, y eso da 0,187. ¿Ya? Ok, entonces bueno, en general la definición de probabilidad condicional, sí, es esto. Probabilidad de A dado B, sí, es igual a la probabilidad de A inter B, ¿cierto? Partido por la probabilidad de B. ¿Ya? Eso en general esa es la definición general de probabilidad condicional. Ujú. ¿Ya? Entonces, en vez de buscar en el espacio muestral completo, ¿sí? Básicamente lo que uno está haciendo es reducir el espacio muestral donde uno busca. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la definición de espacio muestral, verdad? Que era como los casos So- totales, ¿o no? claro. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en vez de buscar en los casos totales, dado que ya tengo información, puedo reducir el, el conjunto donde voy a estar mirando. ¿Ya? Ok, una de las aplicaciones de eh, esta definición de la definición de probabilidad condicional es para obtener probabilidades de intersección de eventos. ¿Ya? Entonces, supongamos que A y B son dos eventos cualesquiera,
¿ya? Ujú. Donde la probabilidad de B es distinta de cero, ¿ya? O sea, que esto se llama la ley de multiplicativa, ¿ya? Sí, ¿Ya? Entonces, información que tengo es que la probabilidad de B es distinto a cero, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si tú tienes la probabilidad de A inter B, ¿ya? Eso lo puedes escribir como despejando de la fórmula de la probabilidad condicional que está acá. Es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿sí? sí. ¿Ya? Y esta expresión es sumamente útil para calcular probabilidades de intersecciones cuando la probabilidad condicional es fácil de conseguir, ¿ya? Y veamos un ejemplo, ¿ya? El ejemplo es el siguiente. Tienes una urna que contiene tres pelotitas rojas, Ujú. ¿ya? Voy a representarlo acá. Y tres pelotitas rojas, sí, y una pelotita azul. ¿Ok? Entonces aquí tienes esto en una urna, ¿ya? Entonces la idea es sacar dos pelotitas sin mirar y sin reposición. ¿Te acuerdas de todas Ya, esas definiciones, cierto? Sí. sí, algo me acuerdo. Es que Sí. había una fórmula como general para eso, claro, pero Claro, no es necesario aprenderse esas cosas de memoria, sino que basta con entender el concepto este de probabilidad condicional, perfecto, sí. porque esa es básicamente la herramienta en la que te vas a basar. No hay que aprenderse muchas fórmulas, sino que eh, tal vez esta es la fórmula que hay que aprenderse, ¿ya? ¿Sí? Pero Ujú. es básicamente una definición, ¿o no? Más que una, una fórmula, Sí. ¿verdad? Porque ¿de dónde sacamos esa definición? Del hecho de que nosotros redujimos el espacio muestral, ¿ya? Por eso, por eso obteníamos esta fórmula, ¿ya? Entonces, la idea es sacar dos pelotitas, ¿sí? Sin reemplazo, ¿ya? O sea, sacas una y esa pelotita la dejas fuera, sacas la segunda, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que estas dos pelotitas que tú sacaste sean rojas? ¿Ya? ¿Ya? Entonces voy a anotarlo acá. Probabilidad. Y la gracia es que este problema, una vez que uno sabe o conoce la definición de probabilidad condicional, es fácil de calcular. En cambio, si uno no la tiene, ¿ya? Calcular esta probabilidad es súper engorroso porque uno tiene que ponerse a considerar cada uno de los casos, ¿ya? Y hacer finalmente el, el número de casos a favor partido por el número de casos totales y eso te puede tomar bastante tiempo, ¿ya? Sí, En eso es verdad. cambio, si ocupas la definición de probabilidad condicional, sale en una línea nomás, ¿ya? Entonces, voy a anotar acá esto, la probabilidad de sacar de, eh, de que al sacar eh, dos pelotitas al azar y sin reemplazo, o sin reposición, ambas sean rojas. Sean rojas. ¿Ya? Entonces ayudémonos con la notación. ¿Ya? La notación, a ver, si nosotros le llamamos R1 y R2 a los eventos donde se saca primero una bola roja y en la segunda oportunidad
también una bola roja. ¿Ya? Entonces voy a llamarle R1, ¿ya? Y R2, sacar una bola roja al primer y segundo intento. En el primer y segundo intento respectivamente. ¿Ya? Entonces la probabilidad que necesito determinar es esta. Probabilidad de R1 y R2. ¿Cierto? ¿Sí? Ah, claro, sí. ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de sacar de que la primera vez, ¿sí? la, la pelotita que sale es roja y que la segunda vez que saque también la pelotita sea roja? ¿Ya? Y acá podemos ocupar el principio multiplicativo, ¿verdad? Que es simplemente despejar de la definición de probabilidad condicional, ¿verdad? Entonces esto es PR1 por P de R2 dado R1. ¿Te parece? Sí, a ver. ¿Cierto? Es como despejar eso, ¿no? Esa es la probabilidad condicional, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Ah, entonces eso es la probabilidad de R2 inter R1 partido por la probabilidad de R1, ¿no? Como imagínate despejando eso. Ujú. ¿Está bien? Sí, pero ¿por qué la segunda? Ah, ¿por qué tiene que ser la bolita roja tiene que ser condicionada a la primera? Porque tiene que ser. Ah, es que eso es lo que no me queda todavía un poco muy claro. Em, O, eh, s- o sea, quizás tenga sentido así. ¿Por qué tienes que no, a ver, es que la intersección es como conmutativa, entonces como que se puede escribir de la claro, R2 R1. Claro, pero exacto. ¿por qué el lado derecho tiene que ser la probabilidad de R1 por probabilidad de R2 condicionado con R1 y no al revés, como probabilidad de R2 por la probabilidad de R1 condicionado a R2? Claro, No pero sé si me entiendes. sí, sí, y súper claro, y de hecho esa también es parte del truco también que se ocupa para estudiar otro tema que se llama el teorema de Bayes, ¿ya? Ah, Claro, ya, porque la probabilidad, perdón, la intersección es conmutativa, entonces uno podría eventualmente preguntarse, claro, cuál es la probabilidad de R1 dado R2 o de R2 dado R1, claro. dada esa condición conmutativa que tiene la intersección, ¿ya? Pero acá em, eh, es como que nos conviene más hacerlo en este orden porque es el orden en el que van a ir saliendo las pelotitas, ¿o no? Porque primero sale Perfecto. R1 y después sale R2, ¿verdad? Entonces Sí. tiene más sentido preguntarse cuál es la probabilidad de que salga R2, ¿cierto? De que Sí. la segunda pelotita sea roja, dado que la primera pelotita también haya sido roja, ¿verdad? Al revés se ve un poco raro, ¿no? ¿Ya? Pero claro, matemáticamente uno podría perfectamente haber despejado esto con R1 dado R2, ¿sí? Y habría sido válido matemáticamente, pero para este ejercicio como que no habría tenido tanto sentido como la forma en que lo estoy escribiendo ahora, ¿no? Claro. ¿Sí? Como que finalmente yo me decido por la formulación que representa mejor al orden de los eventos en mi problema original, ¿ya? Perfecto. Por eso lo elegí así, ¿ya? Ya. Em, es más natural para este problema, ¿ya? Ok. Entonces, fíjate lo sencillo que sale esto, ¿ya? Porque la probabilidad de que la primera sea roja es súper fácil porque hay cuatro pelotas nomás, de las cuales tres son rojas y una es azul, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de R1 entonces? ¿Tres cuartos será o no? Tres cuartos, exactamente. Sí, ¿ya? Entonces, y fíjate, esta probabilidad es fácil de calcular en este orden y no al revés, ¿ya? Porque entonces tú ya sabes como ya sabes que sacaste una pelotita roja, Ah, ¿cierto? Entonces ahora yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de sacar una nueva bolita roja? ¿Sí? claro.
hay dos rojas y una azul adentro. ¿Sí? Eso Entonces, sería 2 tercios, ¿o no? 2 tercios, exactamente. Claro. Y ahí está. Mm, ¿Sí? bueno, sí, perfecto. Ya, y eso, ¿cuánto nos da? Se nos van los tres y nos queda un medio. Un medio, claro. Sí, esa es la probabilidad. ¿Ya? Entonces, hay Interesante. una pequeña aplicación de la definición de probabilidad condicional. Perfecto. Vamos a otro ejemplo para que veas lo práctico que es saber eh, ver la probabilidad con esta nueva herramienta. Em, Pongamos acá ejemplo 2. Entonces, supongamos que si está nublado, acá, supongamos que... ¿Me entendí bien la letra? Y estoy escribiendo Sí, manuscrita rápido. Sí. sí, Supongamos sí. que si está nublado, si está nublado, llamémosle el evento n, ¿sí? La probabilidad de que llueva es... La probabilidad de que llueva es 0.3, ¿ya? 0,3. ¿Ya? Y llamémosle al evento llover, llamémosle el evento A, eso perdón, el evento L. ¿Ya? Sí. Ujú. Ya, entonces supongamos que entonces si está nublado, la probabilidad de que esté lloviendo es 0,3. ¿Ya? Y la probabilidad de, de que esté nublado, ¿sí? Es 0,2. Y la probabilidad y la probabilidad de que esté nublado 0,2. ¿Ya? La probabilidad de que esté nublado y esté lloviendo Ujú. se va a notar así. La probabilidad de que esté nublado, que es n, y esté lloviendo, que es l, yo lo puedo calcular así. A ver, me piden calcular acá la probabilidad de que esté nublado y que llueva. Y esté lloviendo, claro, Ajá, ya. simultáneamente. ¿Ya? Entonces la probabilidad que esté nublado y que llueva es igual a la probabilidad de que llueva, dado que esté nublado, O sea, claro, sí. por la probabilidad de que esté nublado, ¿no? Sí. Sí. Claro, de hecho eso tiene más sentido que lo otro. ¿Qué cosa? Que, o sea, que la probabilidad de que esté nublado, dado que llueva, dado que la probabilidad llueva, o sea, como que se podría dar ese caso también, no creo. Claro, que fuera al revés, decís tú. Claro, como que no, o sea, no tendría mucho sentido, como que el que estamos viendo ahora es el que tiene un poco más de sentido. Exacto, sí. Claro, Entonces, claro, y fíjate, lo primero que te daban era una probabilidad condicional, ¿verdad? Porque supongamos que si está nublado, ¿verdad? Entonces, dado que está nublado, y esa es la probabilidad que tengo, ¿verdad? claro, La probabilidad de que llueva es 0,3. Entonces, esto de acá es el dato que estaba en el enunciado, ¿no? claro. Eso es 0,3. ¿Ya? Sí. Y la probabilidad de que esté nublado así a secas, ¿sí? Solamente de que esté nublado, es como la probabilidad de que esté nublado en un día cualquiera, ¿no? Eso Claro, es 0,2. ¿Ya? Sí. Claro, un día, la probabilidad de que esté nublado, entonces dentro de esos días nublados pueden haber días nublados en que llueve o que no llueve, ¿verdad?
¿ya? Ujú. Pero en total, todos esos días corresponde su probabilidad al 20%. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que estén ocurriendo simultáneamente esas dos cosas, bueno, será la multiplicación de estos dos números que es 0,06, ¿no? Ah, perfecto. Sí, Sí. ya. Entonces, bien práctico para determinar probabilidades de intersecciones, ¿no? Entonces, aumentemos un poco el nivel de abstracción Perfecto. al que podemos llegar con esta sencilla fórmula, ¿ya? Entonces, eh, la ley de probabilidad total. Ya. Eso sí la he escuchado. Esa he escuchado y esto es bien importante, Sí. que se mete en valles y seguramente estáis viendo procesos bayesianos, ¿no? Procesos estocásticos Sí. donde hay que meter teorema de Bayes. Claro, de ¿Qué? hecho, estoy llevando dos ramos que involucran harto probabilidades. Un ramo que se llama proceso aleatorio, que es prácticamente estocástico, Ujú. que ahí tenemos todo lo que fue probabilidad condicional, los axiomas de probabilidades, vimos variables aleatorias, vectores, un poco de vectores aleatorios, todo como todo como probabilidad. Ya, Y el otro ramo es como control avanzado, que también es como, tiene que ver con sistematización y automatización, pero también tiene un poquito de probabilidades, procesos ya. estocásticos también, cosas así. ¿Y eso lo hacen para simular procesos? Claro, ¿Sí? sí. Es Bueno, como... es que hasta ahora como que los dos ramos han sido como un poco introductivos, todavía no empieza como la parte así como de simulación. Ya, Pero claro, yo creo que si estamos viendo toda esta parte como de probabilidades, yo creo que después el ramo se va a poner más tirado para eso. claro, como simulando procesos para determinar qué podría pasar con cierta Claro, probabilidad. exacto. Bien. Oye, ¿y tú tuviste un ramo que se llamaba probabilidad, estadística? Sí, tuve un ramo llamado teoría de probabilidades y después estadística aplicada, por separado, no juntos. Ya, Y ya los di. ya, Pu- Pero el problema era que como que en probabilidades, como que fue muy demostrativo el ramo, no fue como tanto aplicado. ya, ya, Entonces como que, por ejemplo, la probabilidad condicional era como lo que me quedaba un poco más como flojo, porque todavía no lo entendía muy bien. claro. ¿Y eso hace cuánto tiempo tuviste ese ramo? Probabilidad lo llevé en el primer semestre del 2012, o sea, hace como 2 años. Claro, claro. Entonces, claro, como que igual, Y hace rato que no he visto nada relacionado con eso. claro, Mm. Bueno, bueno, enunciemos la ley de probabilidad total. Entonces, ujú, sea, sean B1, B2 hasta Bn, ¿sí? Tales que, tales que la unión de igual a 1 hasta n de los B sub i, ¿sí? Se iguala el espacio muestral, ¿ya? Es decir, si unes todos los conjuntos, lo que te da es el total, ¿ya? No se te queda ningún evento afuera, ¿ya? Es como por ejemplo B1, B2, B3 hasta Bn podría ser en un dado, por ejemplo, B1 podría ser que salga uno, ¿cierto? claro, B2 que salga el número 2 y así B6 que salga el B6, ¿ya? Entonces, y la unión de todo eso es la unión de todos los posibles resultados que te da un dado, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo con esa primera línea, ¿ya? Y otra condición que le vamos a pedir a este conjunto es que B sub i inter B sub j sea igual al vacío para, para i distinto de j. Para i distinto de j. ¿Ya? Después voy a clarificar eso con un ejemplo un poco más gráfico, ¿ya? Em, y además vamos a tener lo siguiente con la probabilidad de b sub i, ¿ya? O sea, la probabilidad de cualquiera de estos eventos mayor estricto que cero, ¿ya? Ninguno de estos eventos tiene probabilidad cero para todo
para todo i. Entonces, ¿qué estoy definiendo acá? Estoy definiendo algo que alguna vez tienes que haber visto en, no sé, un álgebra 1 seguramente, es una partición. ¿Ya? Estoy particionando un conjunto. Ya, ¿Ya? perfecto. Esto es como, imagínate que este es nuestro espacio muestral. Sí. ¿Ya? Y este espacio muestral queda dividido, ¿sí?, en n subconjuntos. ¿Ya? Donde este será el B1, este será B2 y este último será el Bn. ¿Ya? Entonces, la unión de cada uno de esos conjuntos te da el total, ¿verdad? Ahí está Sí. claro, ¿verdad? ¿Cierto? Te daría el total del conjunto. ¿Ya? Y la intersección entre dos conjuntos distintos, es decir, por ejemplo, la intersección entre B1 y B2 es vacío, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Pero solamente si es que I es distinto de J. Claro, porque si hago B1 inter B1, eso me va a dar B1, ¿no? ¿Verdad? O B2 inter B2 me va a dar B2. ¿Ya? Entonces, cada vez que tome dos conjuntos distintos de esta partición, la intersección tiene que dar nula, ¿ya? Es decir, no hay intersecciones entre ellos, ¿ya? Eso es básicamente lo que está diciendo. Eso es lo que se conoce como una partición, Perfecto. ¿ya? Entonces, con ese esquema gráfico en mente, ¿ya?, voy a decir lo siguiente. Entonces, entonces, para un evento cualquiera, un evento cualquiera A, la probabilidad de este evento A, y puedes imaginar por ahora A como un evento que sea así, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de A va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N, la probabilidad de A dado BI por la probabilidad de BI. ¿Ya? Eso es la ley de probabilidad total. ¿Ok? Entonces veamos cómo probar eso, porque en realidad hay que entender bien de dónde sale esta fórmula para evitar aprenderse cosas de memoria. ¿Ya? Ujú. Básicamente esa es la idea. ¿Ya? Entonces puedo decir lo siguiente. Hagamos una demostración corta. A ver, yo puedo decir lo siguiente, que la probabilidad de A, ¿sí?, donde A es un conjunto que está dentro de este espacio muestral, ¿ya?, que puede tener un pedacito de B1, un pedacito de B2, un pedacito de Bn, etcétera, ¿ya? Ajá. ¿Sí? Eso es para mí un evento A cualquiera. ¿Ya? O sea, la probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de A inter el espacio muestral, ¿o no? Sí. Claro, o sea, si tú intersectas el todo con A, Claro. ¿cierto? Obviamente te va a dar A, Ah. ¿sí? ¿Ya? Y esto, a su vez, yo lo puedo escribir así, como la probabilidad de A inter, y bueno, el espacio muestral, por la definición que me di de estos conjuntos B, que eran una partición, es lo mismo que la unión de I igual a 1 hasta N de B sub I, ¿cierto? Ujú. Eso es el espacio muestral, la unión de cada uno de estos cuadraditos B1, B2 hasta Bn. ¿Ok? ¿Ya? Y además puedo decir que esto es la probabilidad de... ¿Sí? Entonces, fíjate qué es lo que tienes acá. Tienes A inter una unión. A ver, esto sería, voy a anotarlo acá, sería A inter B1 unido con B2, ese hasta unido con Bn, ¿no? Sí.
¿sí? Y no sé si te acuerdas, pero la intersección distribuye con respecto a la unión y viceversa, ¿no? ¿Sí? Entonces Sí, esto es lo mismo que A inter B1 unido con A inter B2 unido con A y así sucesivamente, ¿no? Hasta Bn, ¿no? sí, ¿Sí? Entonces esto lo puedo anotar así pasándolo limpio. Esto sería entonces la unión de I igual a 1 hasta N de A inter BI, ¿sí? ¿Sí? Es la unión de la intersección de A con cada uno de estos elementos, sí, perfecto. ¿sí? ¿Ya? Ahora, dado que los eventos A inter BI, por ejemplo, ¿qué es A inter BI? Este es el conjunto B sub I, ¿ya? Imagínate que sea el conjunto B sub I y esto de acá, eso, es A inter BI, ¿verdad? Este trocito achurado sería A inter BI, ¿no? Sí, ¿Sí? Ahora, cada uno de estos A inter BI, ¿sí? Son independientes entre sí también, ¿verdad? Porque acá hay otra intersección por acá arriba, ¿sí? Entonces eso sería un A inter BJ, ¿no? Como un A inter B3 sería, ¿ya? Entonces el A inter B1 es independiente de A inter B2, independiente de A inter B3, A inter B4. Cada uno de estos son, no tienen intersecciones en común, ¿verdad? claro. ¿Ya? Son independientes entre sí, ¿ya? Entonces voy a poner acá, dado que A inter BI eh, lo- eh, voy a poner que los A inter BI son disjuntos, ¿ya? Es decir, que no tienen intersección en común, son disjuntos, ¿ok? Entonces puedo decir lo siguiente, que la probabilidad de la unión de I igual a 1 hasta N de A inter B sub I es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta N de P A inter BI. Esta es como una propiedad en probabilidades, que es como una de las primeras propiedades que uno estudia, ¿no? Que si Claro. dos eventos son disjuntos, no tienen nada en común, entonces la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de A unido con B, ¿ya? Como esos em, eventos son disjuntos, entonces A es la probabilidad de A unión B, probabilidad de A unión B, es simplemente la probabilidad de A, Más la probabilidad de... ¿cierto? Más la probabilidad de B. Porque el problema está cuando hay intersecciones, ¿verdad? Y la idea es no contar la intersección dos veces, ¿no? Claro. ¿Sí? Porque en general, la probabilidad de A unión B, ¿ya? Si no son disjuntos, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, ¿o no? Claro, ¿Sí? Porque si no, estaría contando dos veces esa intersección. ¿Sí? exacto. ¿Ya? Entonces, acá, esa unión, dado que estos pedacitos que estuve achurando acá son todos disjuntos entre sí, ¿ya? Puedo simplemente esa unión transformarla en una suma, ¿ya? Ya, ¿Ya? perfecto. Y ahora me acuerdo de mi ley de em, eh, mi principio multiplicativo, ¿ya? Y el principio multiplicativo me enseña a transformar una intersección en una probabilidad condicional, ¿no? ¿Ya? Exacto. Y eso es lo que voy a hacer acá, ¿ya? Entonces esto es igual, ¿ya? A la sumatoria de i igual a 1 hasta n de p de a dado bi por la probabilidad de bi, ¿ya? Y esa entonces es la demostración del teorema, ¿ya? Perfecto. ¿Ya? Simplemente entonces para un caso más general donde tienes como reticulado tu conjunto completo, ¿ya? Entonces la probabilidad de un evento cualquiera dentro de ese reticulado se puede expresar en términos de las retículas, ¿o no? En términos de los b sub i. Ujú.
Eso es básicamente em, eh, la, la forma de reescribir la probabilidad de A, ¿ya? Una probabilidad en términos de las retículas que tiene A en común con los B sub I. Perfecto. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo para que no quede tan teórico esto. Veamos para qué sirve. A ver, podemos hacer referencia al primer ejemplo, el de las bolitas rojas y azules. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una pelotita roja sea sacada eh, en la segunda vez que tú metes la mano? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo intento te salga una pelotita roja? Eso es básicamente. Distinto a lo que te había preguntado antes, ¿verdad? Que era Sí. la probabilidad de que la primera y la segunda salieran rojas. No, acá estoy preguntando que solamente la segunda salga roja. ¿Ya? Entonces, es como que puede no parecer un poco, puede no ser muy obvio em, la aproximación al cálculo de esta probabilidad. ¿Ya? Va a depender de la intuición que tenga uno, pero ¿cuál es la gracia de finalmente aprender bien probabilidades? Que uno cada vez se va haciendo menos dependiente de la intuición y simplemente va transformando todo eh, en un lenguaje donde prácticamente uno no... es como el álgebra. El álgebra, ¿cuál es la finalidad del álgebra? Eh, tiene... es como el objetivo es que casi el papel con el lápiz te resuelva un problema, ¿no? Porque una vez que tú pudiste representar en términos algebraicos un problema, ¿ya? Si pudiste hacerlo así, entonces de ahí en adelante simplemente seguir reglas, algoritmos de álgebra, algoritmos de cálculo para resolverlo, ¿ya? Pero, o sea, si tú puedes representar el problema con un lenguaje, ¿ya? Es como que el lenguaje básicamente termina resolviendo solo el problema, ¿no? ¿Ya? Claro. Sí. Entonces, esta también es como la idea de entender, de saber bien probabilidades, que tú puedas enunciar el problema en un lenguaje probabilístico, que es el lenguaje del álgebra básicamente, ¿ya? Y así te evitas tener que meter tanta intuición entre medio, ¿ya? Porque claro, la intuición a veces puede fallar, ¿ya? Em, eh, Acuerdo, hace unos cuantos, no muchos siglos atrás, se creía que la Tierra era el centro del universo y el Sol era el que giraba en torno a la Tierra, porque bueno, intuitivamente uno veía que el Sol era el que se movía, ¿verdad? Sí. Bueno, la intuición falla, ¿ya? Entonces, la idea acá es poder representar estas cosas en el lenguaje apropiado para que se resuelvan prácticamente solas, ¿ya? Y Ujú. una de las herramientas es ocupar entonces esta ley de probabilidad total para resolver lo, lo que necesitamos. Entonces, voy a tirar directamente con eso, ¿ya? Entonces, lo que tengo que calcular es P de R2, ¿no? La probabilidad de que en el segundo intento salga una pelotita roja, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, esto se puede representar así. Esto es la probabilidad que de sacar una pelotita roja en el segundo intento, dado que en el primer intento saqué una pelotita roja, ¿sí? Por la probabilidad de sacar en el primer intento una pelotita roja, ¿ya? Más la probabilidad de sacar en el primer intento, perdón, en el segundo intento una pelotita roja, dado que en el primer intento salió una pelotita azul, ¿sí? Tiene sentido eso, ¿verdad? Porque Sí. ahí estaría como particionado el conjunto, ¿verdad? Sacar en el primer intento una pelotita azul, ¿sí? Es un evento que no tiene nada en común con otro donde en el primer intento sacaste una pelotita roja, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? No. Pero si tú sumas los eventos donde sacaste en el primer intento una pelotita azul con los
eventos donde en el primer intento sacaste una pelotita roja, esos son todos los casos posibles porque no hay más colores de pelotita, ¿verdad? Claro. Entonces efectivamente es una partición y por lo tanto puedo ocupar mi teorema de probabilidad total, ¿ya? Por la probabilidad de B1. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Sí. ¿Ya? Esa entonces es mi partición. Entonces recuerda, antes de poder ocupar el teorema de probabilidad total, lo que tienes que verificar es que los eventos efectivamente correspondan a una partición del espacio muestral, ¿ya? Es decir, que la unión de todos ellos te dé todas las posibilidades y que la intersección entre un par, cualquiera de esos eventos, te dé vacío, ¿ya? Que no hayan eh, subeventos en común, ¿ya? Entonces, esta sería entonces la probabilidad de obtener una pelotita roja en el segundo intento, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos calculando la probabilidad de obtener una pelotita roja en el segundo intento, dado que en el primer intento obtuviste también una pelotita roja, ¿ya? Entonces eran 4 y 3 rojas, ¿verdad? Entonces si en el primer intento sacaste una pelotita roja, te quedaron 2 rojas y 3 pelotitas en total. Entonces esto sería 2 tercios, ¿no? Sí. Sí, ya. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar una pelotita roja en el primer intento? 3 cuartos, ¿no? Sí, tres cuartos. Sí. Más la probabilidad de sacar una pelotita roja, dado que la primera pelotita fue azul. ¿Cuál sería esa probabilidad? Mm, Hay 3 rojas y una azul, y la primera que sacaste fue azul. Entonces ya quedan puras rojas. claro. Entonces uno, ¿no? Sí, uno. Uno por la probabilidad de obtener una, una pelotita azul en el primer intento, que sería igual a un cuarto, ¿no? Un cuarto, sí. Sí. ¿Ya? Entonces fíjate, aunque tengas mala intuición, ¿ya? Dado que ya sabes separar tu problema en eventos independientes entre sí que generan el espacio muestral completo, ¿ya? Tú puedes obtener en una línea esa probabilidad que podría ser súper complicado de obtener tratando de hacerlo solamente ocupando intuición o poniéndote a contar casos, ¿ya? Claro. ¿Ya? Entonces esto da un medio más un cuarto, 3 cuartos, ¿ya? Y hay una pequeña aplicación del teorema de probabilidad total, ¿ya? Ya, este es un ejemplo súper interesante eh, y que puede servir como modelo para pensar otros casos muy semejantes, muy parecidos, ¿ya? Supongamos lo siguiente. Yo tengo em, clasificado a un grupo de personas, ¿sí? De acuerdo a su nivel socioeconómico, ¿ya? Em, y la clasificación que voy a dar es en tres casos, ¿ya? O en tres conjuntos, ¿ya? Digamos clase alta, ¿ya? Clase media y clase baja, ¿ya? Una caracterización socioeconómica, ¿ya? Tengo esos tres grupos, ¿ya? Y voy a denotar por ejemplo, A sub 1, ¿ya? Como al grupo padres, y voy a poner acá esto también, clase alta, media, baja. Este ejemplo. ¿Ya? Entonces, en mi nomenclatura voy a definir A sub 1 padres de clase alta.
Ujú. Ya. Y bueno, evidentemente M1 será padre de clase media, B1 padres de clase baja, ¿ya? Ujú. Y a sub 2 hijos de clase alta, ¿ya? Y análogamente para el resto, ¿ya? Claro. Ok, entonces hay una tabla acá que em, vamos a analizar, que nos da probabilidades. Em, a ver, es como, esta es una tabla de movilidad social, ¿ya? Aquí voy a poner eh, clase alta, A1, padres de clase alta, padres de clase media y padres de clase baja. Aquí los hijos A2, M2, B2. Esto debería ser B1. ¿Ok? Entonces, este primer número, 0.45, ¿sí? Representa a la probabilidad de que el hijo también pertenezca a la clase alta, ¿ya? Dado que su padre sea de clase alta, ¿ya? O sea, esta es una tabla de probabilidades condicionales, ¿ya? Sí. ¿Ya? Esta de acá es 0.48, esto es 0.7, esto es de un caso en Inglaterra de los años 60, ¿ya? Mm. Son datos reales. 0.05, esto es 0.7, 0.25, 0.1, 0.01, 0.5 y 0.49. ¿Ya? Entonces, en definitiva aquí uno puede ver qué tan meritocrática es la sociedad también, pues, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, si nacer hijo de padre clase baja te va a predestinar o no a pertenecer a la clase baja o vas a tener movilidad. Por ejemplo, a ver si el padre es de clase baja, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que el hijo esté en clase alta? Es 0.01, ¿ya? ¿Sí? Harto distinto a esta, ¿no? Claro. ¿Sí? Eh, Es como es 45 veces más probable pertenecer a la clase alta, siendo que tu papá es de clase alta, que Claro. si tu papá fue de clase baja. ¿Ya? O sea, se ve como que hay poca movilidad social. ¿Ya? ¿Y cuál sería como al revés? A ver, si tus padres son de clase alta, ¿cuál es la probabilidad de quedar en clase baja? ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Es bajita la probabilidad, ¿no? Sí. ¿Sí? Comparada con la posibilidad de mantenerte o bajar un peldaño. ¿Ya? Bueno, esa es la tabla que representa como, eh, las transiciones de un nivel socioeconómico a otro al cabo de una generación. ¿Ok? ¿Ya? Ujú. Un poco más de datos, un dato más adicional que tengo que poner, que no está en esta tabla. ¿Ya? Los datos son los siguientes, hay tres datos más que hay que agregar. ¿Ya? Que los padres de clase alta, o ¿sí? Digamos que los padres de clase alta representan el 10% de la población. ¿Ya? Que los padres de clase media representan el 40% de la población y los padres de clase baja representan el 50% de la población. Entonces voy a escribir esto acá, ¿no? Ujú. Suponga que em, Ujú. suponga que los padres de clase alta, media y baja
representan el 10%, 40% y 50% de la población, respectivamente. ¿Ok? Ujú. Ya. Entonces aquí viene la pregunta interesante. ¿Cuál es la probabilidad, sí, que un hijo, que si tú quieres, un niño cualquiera, eh, pertenezca a la clase alta, ¿ya? El día de mañana cuando ya sea un profesional, ¿ya? ¿Ya? Conocida toda esta información, ¿ya? Entonces lo que me estoy preguntando, voy a escribir la pregunta acá. Ujú. Calcular la probabilidad de, de que un hijo cualquiera, de que un hijo cualquiera pertenezca a la clase alta. ¿Ya? Ok, entonces esto, de acuerdo a mi nomenclatura, quedaría representado así, ¿no? Un hijo de clase Sí. alta. Probabilidad de que un hijo esté en la clase alta. ¿Ya? Entonces hay una partición acá, ¿o no? ¿Cuál sería la Sí. partición? Ah, La partición sería clase alta, media y baja en los padres, ¿o no? Sí, claro. No, sí. ¿de qué? Ujú. Entonces, la probabilidad de que un hijo pertenezca a la clase alta, yo lo puedo representar así, como la probabilidad de que un hijo sea de clase alta, dado que su padre fue de clase alta, por la probabilidad de que el padre sea de clase alta, ¿no? ¿Sí? Ujú. Más, como estoy, acuerde, separando este evento, el evento de que un hijo sea de clase alta, en sus tres posibles orígenes, ¿verdad? Que venga de clase alta, clase media o clase baja sus padres. Y claro, eso representa al total de las posibilidades y no hay intersección entre padres de clase alta, clase media y clase baja, ¿verdad? Entonces Claro. es efectivamente una partición y por lo tanto puedo ocupar mi teorema de probabilidad total. Sigo entonces, más la probabilidad de que el hijo venga de clase alta, dado que su padre sea de clase media, por la probabilidad de que el padre sea de clase media, ¿no? ¿Sí? Más, ayúdame con este, ¿qué estaría faltando? De la baja. No, de la. Sí, de la baja. ¿Sí? Aquí se me está arrancando Ah, el esa. mouse. Es que había puesto. Claro, estoy pensando en upper class. Esto sería A2. A2. Disculpa, ahí sí. Ya. Y lo que me está faltando sería, o sea, ya pensé en clase alta y clase media. Me falta que vengan de clase baja, ¿verdad? ¿Y cómo sería el último que me falta? A ver si me puedes ayudar con esta. Ya. Sería la probabilidad de que el hijo de clase alta, Sí, de que el hijo, sí, de clase alta, dado dado que, el sí, padre de clase baja, perfecto. P1, por la probabilidad del padre de clase baja. perfecto. Ya está. ¿Ya? Ya, perfecto. Y reemplazando los datos que tenía en la tabla, ¿sí? La probabilidad de que el hijo sea de clase alta, dado que el padre también sea de clase alta, es 0.45, ¿no? 0.45
por la probabilidad de que un padre cualquiera sea de clase alta, Ujú. era 10%, ¿verdad? Sí, Sí. O sea, 0,1. Más la probabilidad de que un hijo sea de clase alta, proveniendo de una familia de clase media. ¿Cuál sería esa? 0. Mm, ¿Cuánto sería? 0,05. 0,05. 0,05 por la probabilidad de que la familia o el padre sea de clase media, eso es 40%, ¿no? Claro. 0,4. 0,4 más la probabilidad de que el hijo sea de clase alta, dado que el padre es de clase baja, 0,01. Claro. 0,01 por la probabilidad de que los padres sean de clase baja, que es 50%. ¿Sí? Y tenía calculado esto da 0,07. Ya, ¿Ya? perfecto. Ok. ¿Ya? Y bueno, puedes calcular entonces la probabilidad de M2 y la probabilidad de L12 si quieres tú después. ¿Ya? Valles, veamos, yo creo que con esto ya podemos ver valles. Me dejaría Perfecto. bien conforme poder terminar hasta valles. Introduzcamos valles con un ejemplo y puedo sacarlo de este mismo caso, ¿ya? de, mm, de transición de un nivel socioeconómico a otro. Hagamos una pregunta ligeramente distinta. Si un hijo tiene un nivel socioeconómico alto, ¿ya? La pregunta que me hago puede ser al revés ahora. ¿Cuál es la probabilidad de que su padre provenga de un nivel socioeconómico alto también? ¿Ya? Eso va a contramano de lo que la tabla nos dice, ¿verdad? Porque la tabla es como de pasado a futuro, ¿verdad? De padre a hijo, ¿no? ¿Sí? Estas probabilidades Sí. condicionales tienen esa dirección, ¿verdad? Desde Claro. padre hacia hijo, ¿verdad? Tú puedes decir es eh, como temporalmente desde del pasado al futuro. ¿Ya? ¿Ya? Hay como una dirección ahí si tú quieres. ¿Ya? Pero ahora la pregunta que me estoy haciendo es al revés, ¿verdad? ¿Sí? Es como Claro. viendo la respuesta sería el hijo, ¿sí? La pregunta o el efecto, ¿no? Viendo los efectos serían los hijos. Me estoy ahora preguntando por las causas, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Claro. Acá había una relación causa-efecto, ahora yo me quiero preguntar por efecto-causa, ¿ya? Y esa es la gran utilidad que tiene el teorema de De Bayes, Bayes. ¿sí? Y que se ocupa harto para hacer modelos que son capaces de hacer predicciones, ¿ya? De hacer modelamientos estadísticos y sobre todo se ocupa, se ocupa harto en estos sistemas que intentan meterle esto que se llama inteligencia artificial, que no sé qué tan inteligente puede llegar a ser, pero es lo mejor que tenemos junto con la tecnología disponible en los computadores, ¿ya? Sí. O sea, los algoritmos, casi siempre los algoritmos de inteligencia artificial en algún punto tiene algún concepto de Bayes metido entre medio, ¿ya? O sea, em, intenta preguntarse acerca de las causas conocidos los efectos, ¿ya? Entonces, hagámonos esa pregunta. La pregunta entonces sería al revés, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que un padre sea de clase alta, dado que el hijo es de clase alta? ¿Sí? Esa es mi nueva pregunta, ¿ya? Bueno, eso em, desde un punto de vista algebraico, yo lo puedo expresar mediante una probabilidad de intersecciones, ¿o no? ¿Sí? Yo puedo decir que esto es simplemente por
la definición de probabilidad condicional, yo puedo decir, esto es simplemente una de las formas de escribirlo. Es así, la probabilidad de... Me da por poner... esto es A. Esto sería la probabilidad de A1 inter A2, ¿o no? Claro, Partido por... ¿Partido por qué cosa? por la probabilidad de A2. Por la probabilidad de A2. Exactamente. Ya, ya, o sea, de- en definitiva estoy dando una fórmula para esto que no conozco, que para esa expresión que no está en la tabla original, pues, ¿verdad? Porque la tabla original tiene las expresiones al revés, ¿verdad? ¿Cierto? Claro, sí. Claro, es A2 con respecto a uno y no A1 con respecto a 2. ¿Ya? Em, pero lo puedo representar de otra manera y por lo tanto me puedo preguntar si es que hay alguna forma de calcular esa probabilidad. ¿Ya? Entonces, em, bueno, esta probabilidad de A1 inter A2, ¿sí? Nuevamente puedo transformarla en una probabilidad condicional, pero en el orden que sí, en el que sí yo conozco esa probabilidad condicional. Y lo voy a anotar así, arriba, el numerador solamente. Esto es la probabilidad de A2 y vamos a analizar después para que te convenzáis de que está bien. A2 dado A1 por la probabilidad de A1. ¿Ya? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la intersección es conmutativa. ¿Ya? Por eso es que puedo hacer esto, ¿no? Porque si tú Claro, quieres, si tú despejas ese de ahí, estaría bien, ¿o no? claro. ¿Cierto? La Sí, sí. intersección de los dos partido por, bueno, la probabilidad del que viene después de esta rayita, ¿no? Sí, estaría Sí. bien. Ujú. ¿Ya? ¿Y qué es lo que gané? Bueno, gané que pude expresarlo en términos de una probabilidad condicional que está en la tabla, ¿verdad? Claro. Sí. Ya. Entonces, aquello que me había preguntado acerca de cómo uno eh, podía determinar en qué orden finalmente ocupaba la conmutatividad de la intersección, bueno, va a depender de qué es lo que andes buscando. En este caso, quiero representar una pregunta que se está preguntando por las causas conocidos los efectos, ¿sí? En términos de los efectos en función de las causas, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Eh, entonces, esa intersección básicamente eh, te va a servir para hacer el cambio del orden entre de la causalidad, ¿sí? ¿Ya? Em, tiene esa aplicación entonces el hecho de que la intersección sea conmutativa, ¿ya? Que te va a permitir preguntarte por las causas a partir de los efectos. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Entonces no era realmente un problema ese de tener esa indeterminación, ¿verdad? Sino que eh, en efecto es una herramienta. ¿Ya? Entonces lo que me falta es determinar la probabilidad de A2. ¿Ya? Lo que me falta es determinar la probabilidad de A2. ¿Ya? Y esa probabilidad nosotros no la tenemos. Nosotros teníamos la probabilidad de A1, ¿cierto? La probabilidad de que un padre cualquiera perteneciera a la clase alta, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que me falta es determinar la probabilidad de, de que un hijo cualquiera sea de, de clase alta. Eso ya lo teníamos en todo caso calculado en el problema anterior, ¿verdad? Sí. Sí, fue lo que calculamos. ¿Ya? Y voy a simplemente eh, repetir la expresión para eso. ¿Ya? Y para calcular la probabilidad de 2 nosotros hicimos eh, uso del teorema de probabilidad total, que era P de A2 dado A1 por la probabilidad de A1, ¿cierto? Más P de A2
por la probabilidad de, perdón, por dado m1, probabilidad de m1. Sí, a ver si me alcanza esto acá, espero que sí. Y finalmente, un poco más chico, P de A2, la probabilidad de que el hijo venga de clase alta, dado que los padres son de clase baja, por la probabilidad de que un padre cualquiera provenga de clase baja. Eso sería, ¿no? Sí. Ya. Ah, ok. Entonces, esta es una probabilidad que se puede calcular y el denominador ya lo teníamos calculado en el caso anterior que nos había dado 0,07. ¿Ya? La probabilidad de que un hijo sea de clase baja, perdón, de que un hijo sea de clase alta, que esto que teníamos acá, dado que el padre sea de clase alta, era 0,45, ¿ya? Y la probabilidad de que un padre cualquiera sea de clase alta era 0,1. ¿Ya? Voy a anotar lo que mismo. Sí. ¿Ya? Perfecto. Esto entonces era 0,45, ¿cierto? Y esto era 0,1. ¿Ya? Y esto de acá abajo, ¿sí? Todo esto daba 0,07 del problema anterior. ¿Sí? Ujú, sí. Ok. Mm, y no sé cuánto es eso. 0,045 partido por 0,07. Mm, Bueno, ahí queda la expresión, puedes calcularlo tú después, ¿ya? Pero lo importante sí es que pudiste darte cuenta de que el teorema de Bayes, bueno, todavía no lo enuncio, pero básicamente esto es el teorema de Bayes, ¿ya? En una aplicación lo que hicimos fue eh, ocupar el teorema de Bayes, ¿ya? Que es en definitiva preguntarnos por las causas, conocidos los efectos al revés de los datos que teníamos, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Entonces, yo creo que con esto podemos terminar y no sé si nos queda un tiempo más a hacer otro ejemplo, pero enunciemos el teorema de Bayes. Teorema de Bayes. Ya, sean A, B1 hasta Bn eventos donde B sub i, los B sub i son disjuntos. Son disjuntos. ¿Ya? Eh, y donde tienes además que la unión de i igual a 1 hasta n de B sub i es igual al espacio muestral. Ujú. ¿Ya? O sea, nuevamente podría haberlo dicho donde representan una partición, ¿verdad? Los B sub i. ¿Ya? Una partición del espacio muestral. Y, P sub, eh, y la probabilidad de los B sub i es mayor estricto que cero para todo i. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Y solo si es que eso ocurre, ¿ya? Que estás en presencia de una partición, tú puedes decir lo siguiente, que la probabilidad de B sub j dado A es igual a la
probabilidad de A dado B sub J por la probabilidad de B sub J, y esto partido por la probabilidad total de A, donde la probabilidad total de A se escribe con esta sumatoria. La sumatoria de I igual a 1 hasta N de probabilidad de A dado B sub I por la probabilidad de B sub I. Ahí está. ¿Ya? Y ese es el famoso teorema de Bayes. ¿Ya? Perfecto. Ya, mira, este es un caso donde se aplicó el teorema de Bayes para diagnosticar una enfermedad coronaria, ¿ya? Una enfermedad en la arteria coronaria, ¿ya? El procedimiento que ocupan se llama fluoroscopía cardíaca, ¿ya? Y se usa para determinar si es que hay calcificación en las arterias coronarias, ¿ya? Y por lo tanto de esta forma diagnosticar la enfermedad cardíaca, ¿ya? Entonces para este test hay un test que se aplica, ¿ya? Y se pueden determinar si 0, 1, 2 o 3 arterias coronarias están calcificadas, ¿ya? Entonces podemos ocupar acá una definición que sería T0, T1, T2, T3, que denoten los eventos donde hay 0 arterias calcificadas, una arteria calcificada, hasta 3 arterias calcificadas, ¿ya? Entonces, ¿me queda espacio aquí? Sí. Ejemplo. Entonces tenemos esta definición T0, T1, T2 y T3, ¿ya? Entonces, eventos eh, correspondientes a 0, 1, 2 o 3 arterias calcificadas. ¿Ya? Y vamos a representar por de más, igual que antes, y de menos. ¿Sí? Enfermo o sano. Y sano. T0, T1, T2 y T3, ¿qué representaban? Eran eventos, Sí, pero... los eventos donde eh, en el, eh, en el examen el paciente cuenta con 0, 1, 2 o 3 arterias calcificadas, ¿ya? Lo que hace el examen es determinar cuántas arterias tiene calcificadas. Ah, ya. ¿Sí? ¿Ya? Porque pudiendo estar estas arterias calcificadas, puede de todas formas estar o no estar realmente enfermo, ¿ya? Porque esto es simplemente un test el que se hace, ¿ya? Que se llama el, que es un test que ocupa un método de fluoroscopía, ¿ya? Entonces, Perfecto. si es que la fluoroscopía indica que hay 0, 1, 2, 3 arterias calcificadas, bueno, va a aparecer eso, pero no necesariamente quiere decir que está enfermo, sino que el test funciona de esa forma, aunque tenemos probabilidades condicionales que nos permite aseverar con cierta probabilidad si el paciente está efectivamente enfermo o no. Claro. ¿Ya? Entonces, los tipos que hicieron este examen presentaron una tabla, ¿ya? Una tabla chiquitita, te lo voy a dar acá. P de T sub I dado de más, y acá P de T sub I
dado de menos. ¿Ya? Aquí hay 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces este primer número es 0.42. Este de acá es 0.24. Este de acá 0.20. Y este de acá 0.15. ¿Ya? Entonces veamos que está intentando representar esto. ¿Ya? ¿Qué sería este de acá? El 0.42 es la probabilidad de que el examen arroja que el paciente tiene cero arterias calcificadas, ¿sí? Dado que está enfermo, ¿no? Perdón, dado que está sano. Perdón, D más es enfermo, enfermo. Ah, sí. ¿Sí? Entonces tiene cero arterias calcificadas, dado que está enfermo. ¿Ya? La probabilidad de que ocurra eso es 0.42 y así hasta 3 arterias calcificadas. Ujú. ¿Ya? Y por este otro lado tengo 0.96, 0.96, 0.02, 0.02 y 0.0. ¿Ok? Mm, A ver qué está representando este. A ver, por ejemplo, ese 0. A ver si podemos examinar ese 0. Esa es la probabilidad de tener 3 arterias calcificadas y estar sano, ¿no? dado que el paciente esté sano, claro. Y eso es como raro, ¿no? Sí, ¿Ya? es súper raro en verdad. ¿Sí? Entonces por eso tiene una probabilidad de 0 eso. ¿Ya? ¿Ya? Y por otro lado, si no tiene ninguna arteria calcificada, que sería esta, ¿sí? Y que esté sano, bueno, es probable, a lo mejor tiene otra enfermedad, ¿verdad? Pero esa enfermedad no la tiene, ¿no? ¿Ya? Claro. Porque los test le salieron buenos en definitiva. ¿Ya? Aunque igual hay un 4%, ¿sí? Según los estudios que hicieron estos tipos, en que claro, a pesar de que el test este de fluoroscopía no arrojó ninguna arteria calcificada, de todas formas igual pueden estar enfermos, ¿verdad? Eso quiere decir que el test no es perfecto, ¿verdad? ¿Sí? Que hay algunos casos que se le están pasando, ¿no? ¿Ya? Claro. Pero es poco, un 4% nomás. ¿Ya? Sí. Tiene en definitiva un 96% de efectividad para determinar que una persona efectivamente está sana cuando los tests le salen absolutamente buenos. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Ok. Em, entonces, de acuerdo al teorema de Bayes, ¿sí? Yo me puedo hacer esta pregunta. La probabilidad de más ahora, dado T sub i, para un T sub i cualquiera. ¿Ya? Puedo hacer esa pregunta. Es decir, cambié el orden, ¿no? Sí. Sí. Ya. Puedo entonces calcular cuál es la probabilidad de que alguien Enfermo. esté enfermo, ¿sí? Dado que tiene I arterias calcificadas. ¿Sí? Dado que tiene I arterias calcificadas. Entonces esto sería, de acuerdo a la fórmula, la probabilidad de T sub I dado D más por la probabilidad de D más. ¿Sí? Y abajo tengo que poner la probabilidad total de T sub I, ¿o no? ¿Sí? Y la probabilidad total de T sub I, ¿sí? Es P de T sub I dado D más por la probabilidad de D más más la probabilidad de T sub I dado
aquí la partición es como estar enfermo o no estar enfermo, ¿no? Sí. Claro. No hay gente que está enfermo y sano al mismo tiempo. Entonces, es efectivamente una partición del espacio muestral. Ujú. Y P de menos. Bueno, entonces si es que las probabilidades iniciales, probabilidad de estar enfermo y la probabilidad de estar sano son conocidas, ¿sí? La probabilidad de que un paciente tenga esta enfermedad coronaria se puede calcular, ¿ya? Es decir, para poder determinar esto, tú, como estas probabilidades condicionales todas las tengo, lo único que te va a faltar van a ser estas probabilidades de más y la probabilidad de menos, ¿sí? ¿Ya? Y estas probabilidades, por ejemplo, uno las podría encontrar en un conjunto grande de la población, en un subconjunto grande de la población, podrías hacer esa estadística para determinar cuál es la incidencia de esa enfermedad coronaria. ¿Ya? Es como el equivalente al ese 10%, 40% y 50% de los padres de clase alta, media y baja respectivamente. ¿Sí? ¿Ya? Había que como contar con esa información acerca de las proporciones. ¿Ya? ¿Qué proporción de la gente en este caso ahora está enferma y qué proporción está sana, ¿sí? En general? Esa sería como otro estudio por separado que habría que hacer, ¿verdad? ¿Ya? Tener estudios clínicos que te permitan determinar eh, cuál es la incidencia de la prevalencia de ese tipo de enfermedad. ¿Ya? Pero esas probabilidades condicionales, claro, me las da la tabla, pero eso va a ser, por ejemplo, ahí tengo que ver, dependiendo del valor de i, por ejemplo, si i vale 0, 1, 2 o 3. Exactamente, sí. Mm, Esa, em, eh, ahí están todos los casos posibles, claro, eh, de la probabilidad de tener 0 hasta 3 arterias calcificadas, ¿sí? ya, Sabiendo si está perfecto. enfermo o sano. ¿Ya? Ok. Consideremos dos casos específicos y con esto cerramos. ¿Ya? Entonces, para Ujú, el primer caso, ¿ya? Supongamos que tienes un paciente hombre, ¿ya? Que un hombre entre 30 y 39 años sufre de una enfermedad al pecho, ya tiene una cierta dolencia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para ese paciente, ¿sí? Se sabe que por estadística, ¿ya? Por estadísticas históricas, a lo mejor que venían de antes, que la probabilidad de estar enfermo, ¿ya? De tener una enfermedad coronaria, de o un problema a la arteria coronaria, que es lo que estamos viendo en este ejemplo, que estamos representando así, la probabilidad de D más es aproximadamente de 5%. ¿Ya? ujú. Y por otro lado, supongamos que el test que se le aplica a este tipo de paciente, ¿sí? Muestra que no tiene ninguna arteria calcificada, ¿ya? Que el test de fluoroscopía arroja cero arterias calcificadas. ¿Ya? Entonces, em, de la ecuación anterior, nosotros podemos escribir lo siguiente: la probabilidad de que este tipo esté enfermo, ¿sí? Dado que los test le salieron buenos, ¿verdad? ¿Sí? El test le arrojó cero arteria calcificada. Entonces veamos cuál sería la probabilidad de que efectivamente tenga la enfermedad a pesar de que los test le salieron buenos. ¿Ya? ¿Para La, qué proba- sería? la probabilidad de d menos, ¿cuánto sería en este caso? La podemos sacar porque como es una... Sí, te lo puedes responder. ¿Sí? Porque recuerda que es una partición. Nuestra partición es entre sanos y enfermos. Ah, ya, claro. O sea, ¿Sí? sería como el 95%. El 95%. Ah, perfecto, ya. ¿Ya? Dado que es una partición.
Ah, Si no tuviera esa información, entonces no podemos hacer valla acá. Ok, entonces, eh, ¿qué estamos haciendo acá? Es una buena manera también de, de determinar qué tan bueno es el test, ¿o no? claro, ¿Sí? Porque si el número que nos arroja esto es bajito, ¿ya? ¿Sí? Es decir, que está enfermo, realmente enfermo, pero los test le salen buenos, ¿ya? ¿Sí? Quiere decir que eso va a ocurrir poco, ¿ya? Si la probabilidad de eso es baja, bueno, quiere decir que eso va a ocurrir poco, ¿ya? En cambio, si es que el número ese saliera alto, ¿ya? Quiere decir que el examen nos sirve mucho, ¿ya? Porque querría decir que en un porcentaje alto, este test no es capaz de detectar la enfermedad, ¿ya? claro, ¿Sí? O sea, por ejemplo, si este numerito te diera 100% o 95%, ¿ya? ¿Ya? O sea, los exámenes le salen buenos, pero el gallo está enfermo, claro. ¿ya? Entonces no es un muy buen examen ese, ¿verdad? Habría que probar con otro método, ¿ya? Pero en cambio, si es un número chico, quiere decir que hay una baja probabilidad de que el gallo esté enfermo a pesar de que los exámenes le salieron buenos, ¿ya? Claro, Y perfecto. es lo esperable, ¿verdad? Sí, ¿Ya? Es una manera de, valga la redundancia, testear un test, ¿o no? Sí, claro, sí. sí, ya. Entonces, calculemos esto, la probabilidad de D más dado T0, ¿ya? Entonces, esto es de acuerdo a la ecuación anterior que habíamos dado en general, esto sería la probabilidad de T0 dado D más por la probabilidad de D más, ¿no? Ujú. Partido esto por la probabilidad de T0 dado D más por la probabilidad de D más, ¿sí? Y ayúdame tú con esto, la última, que sería aquí, a ver si... La probabilidad de cero Perfecto, dado de menos perfecto. por la probabilidad de menos. D menos, bien, ya te aprendiste la fórmula entonces. Ya, y si reemplazamos la probabilidad de T0 dado D más, eso daba 0.42 en la tabla, ¿sí? La probabilidad de, o sea, en el conjunto de la población de estar enfermo era de 0.05 o 5%. ¿Ya? Esa información, como te decía, por ejemplo, se puede obtener de antecedentes históricos que maneja, no sé, por el Ministerio de Salud de un país o, no sé, o alguna institución internacional que tenga esos datos. ¿Ya? Em, como por ejemplo la información de saber qué porcentaje de la población tiene cáncer o no. ¿Ya? Esos datos globales se pueden obtener. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Eh, Después necesito reemplazar, bueno, es lo mismo, esto de acá ya lo había reemplazado aquí, que era 0.42, ¿cierto? 0.42 por 0.05, no, 0.05 más, o no, ¿qué número es este? Ya se me olvidó ya. Es 0,96. 0.96. Sí. Y por D menos, que era 0.95, ¿verdad? Claro. Lo que faltaba para llegar al 100%. Esto es 0.02. Claro, entonces era 5% en general si es que tú no tenías los exámenes, ¿ya? Pero si tienes los exámenes en mano y te salen buenos, entonces la probabilidad es más baja todavía de estar realmente enfermo, ¿no? Claro. Sí, ya.
Ok, pasaste de un 5% a un 2%. Claro. ¿Sí? Entonces es improbable que el paciente entonces tenga la enfermedad. Si es que le salen todos los exámenes buenos, conclusión, es bastante improbable, un 2% de probabilidad nomás de que el paciente esté enfermo. ¿Ya? Y ahora sí viene el otro caso y el último, ¿ya? En el que me da 0.39. ¿Ya? Por otro lado, supongamos que el test indica que tiene una arteria calcificada. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esté enfermo dado que tiene una arteria calcificada? ¿Ya? Entonces por otro lado, probabilidad de D más dado T1. Ujú. ¿Ya? Y eso lo puedes reemplazar tú, te voy a dar la respuesta es 0.39. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces si hay una arteria calcificada, sí, hay una probabilidad, y aquí sí que subió harto la probabilidad, ¿verdad? O sea, en general, en la población completa, hay un 5% de probabilidad de estar enfermo, ¿ya? Pero si te llega a salir una arteria calcificada, ¿sí? Subiste al 39% y ya habría que empezar a preocuparse, ¿no? Sí. Claro. ¿Ya? Em, a ver si puedo darte los otros valores obtenidos más rápido. Em, de todas formas, ese 39% no quiere decir que esté enfermo, pero por lo menos habría que empezar a hacer otros análisis, tal vez un poquito más caros y más exhaustivos, ¿no? Claro. Mm, Pero a ver, esto quiere decir que si la probabilidad es más baja, quiere decir que el test está haciendo efecto, ¿no? O al em, revés. Eso es lo que no me quedó muy claro, en verdad, con respecto al valor de la probabilidad. por ejemplo, en el anterior, Sí. a ver, es como, claro, en el caso anterior, em, no quiere decir, lo que está calculando esto es la probabilidad de estar enfermo dado que te salieron todos los exámenes buenos, ¿no? Ah, perfecto. Ah, ¿Cierto? Estás enfermo y todos los exámenes te salieron buenos. Eh, y lo que está diciendo es que es bastante baja la probabilidad que eso ocurra y por lo tanto como que el test este está descartando con una buena probabilidad eh, falsos positivos. ¿Ya? ya, perfecto. El último, Mm. lo último no lo vamos a desarrollar completo, pero supongamos que ahora para un paciente entre 50 y 59 años, ¿sí? Que también tiene algunas dolencias, algún dolor del pecho, ¿ya? Una angina, ¿ya? Y supongamos que para estos pacientes, en este rango de edad, se sabe que la probabilidad de estar enfermo de alguna dolencia cardíaca como la que estamos estudiando acá es de un 92%. ¿Ya? Ajá. Entonces la pregunta es cuál es la probabilidad de que esté enfermo dado que todos los exámenes estos le salieron buenos, es decir que no le aparece ninguna arteria calcificada. ¿Ya? Entonces ahora tenemos una probabilidad de estar enfermo mucho más alta. Antes era un 5%, claro, porque estábamos en el rango entre 30 y 39 años, ¿ya? Pero ahora en el rango entre 50 y 59 años, la probabilidad de estar enfermo ahora cambia. ¿Ya? Entonces, entre 50 y 59 años, la probabilidad de estar enfermo es esta. Probabilidad de D más es igual a 92%. ¿Ok? Ya. Entonces, te voy a dar acá las probabilidades para que las analices y eventualmente, si quieres tú lo calcules. ¿Cuál Ujú. es la probabilidad de estar enfermo dado que ninguna arteria te salió calcificada? ¿Ya? Bueno, esto va a dar un número bien distinto al anterior, porque ahora estar enfermo entre los 50 y 59 años, ¿sí? Ya es mucho más probable, ¿ya? A pesar de que
este examen te salga bueno o malo. Ya, entonces la respuesta a esto es 0.83, ya, Ya. para que lo calcules tú. Y este de acá, la probabilidad de más, dado T1, y este es bien grande, 0.99. Ya. Ya, cambia bastante las Uf, probabilidades. Ya, o sea, ahora, aunque el examen este de fluoroscopía que determina calcificación de la arteria, a pesar de que le salgan buenos, bueno, igual tiene una probabilidad alta de estar enfermo, ¿ya? Le baja un poco, sí, ¿verdad? Porque en general es un 92% para todos los individuos, ¿ya? claro. Pero si los exámenes le salen buenos, eso quiere decir que tiene un poquito menos de probabilidad de estar enfermo. 92 para todos, ¿cierto? Pero ahora, dado que sabes que los exámenes le salieron buenos, entonces baja un poquito, 0.83, ¿ya? Claro. ¿Ya? ¿Ya? Pero en cambio, si es que tiene una arteria calcificada, si el examen le arroja eso, bueno, ya prácticamente seguro que tiene esa enfermedad coronaria, ¿verdad? Sí. ¿Mm? ¿Ya? Eso entonces es una aplicación típica del teorema de Bayes, ¿ya? Entonces sí, soy capaz de recordar cuál es el mecanismo eh, para calcular probabilidades en estos casos, estos ejemplos que vimos ahora, ¿ya? De lo único que vas a tener que preocuparte para resolver otros problemas es simplemente hacer las analogías correspondientes. Recuerda primero partir buscando la partición del conjunto, que es vital para poder armar con confianza tu probabilidad total y Perfecto. tus probabilidades condicionales y finalmente poder ocupar tu teorema de Bayes, ¿ya? Ok. Eso es lo primero que tienes que fijarte. Vale. ¿Ya? ¿Cuándo tienes prueba de esto? O sea, la O, prueba es el miércoles, pero esto es como una pequeña parte, pero más que nada era como para reforzar un poco lo que era probabilidad condicional, que era lo que estaba un poco flojo. ya, bueno, yo creo que con esto ya quedaste bien. No sé si de aquí al miércoles quieres algo más de material o si tienes alguna duda me escribes por WhatsApp, ¿no? Ya, pues, ya Claudio, Ujú. muchas gracias. Ya, que esté bien. Ok, chao, chao. Chao.